Si les parece bien, lo tenemos acá esperando tan gentilmente y amablemente. Vamos a la presentación de Fuera de Lugar. Es momento de poner fuera de lugar a nuestro invitado. La entrevista comienza ahora. Nicolás Medina, director, guionista y editor. También es crítico cinematográfico, miembro de la Asociación de Críticos de Cine del Uruguay. Técnico en realización audiovisual, egresado de la Tecnicatura en Audiovisuales de UTU. Y estudiante muy avanzado de la licenciatura en Comunicación Audiovisual de la Universidad ORT. Acreditado por la Escuela de Cine del Uruguay en diversos cursos y talleres. Es un gusto tenerlo aquí con nosotros. En Al Fondo a la Derecha. Nico, buenas tardes, gracias por venir. Buenas tardes. Sacate un poquito más al micro, ahí va. Exacto, qué notable. Bueno, todo esto, Nico, director, guionista, contanos cómo arrancó esto del cine en tu vida, ¿no? Si fue de pequeño, cómo fue. Bueno, en realidad yo pasé toda mi infancia diciendo que quería hacer algo totalmente distinto a lo que hacía mi padre. Mi padre trabajaba como camarógrafo y fotógrafo en eventos sociales, cumpleaños, casamientos y demás. Y la realidad es que a medida que fui creciendo me fui como acercando cada vez más a ese mundo. Siempre había estado en mucho contacto con lo que eran las películas a través de los videoclubs en esa época. Sí, la época de los videos, claro. Exacto. Estamos hablando que del 90, más o menos del 90. Blockbuster, a full. Exacto. Ajá. Y bueno, cuando llega ese momento hermoso para el adolescente de tener que decidir qué hacer con su vida a los está 16 buenísimo. Años, estaba medio perdido y dije, bueno, ¿qué haría de mi vida si pudiera obviar la parte económica, si se quiere, que es un condicionante muy importante? Y dije, bueno, a mí me gusta mucho el cine, me gusta mucho la idea de contar historias y demás, y por ahí me fui acercando a llegar a la formación que tengo hoy en día, pero fue desde ese lado, más que nada. Igual contás que tu padre es fotógrafo. En su momento sí. O sea que siempre estuviste con un lente de por medio, básicamente, siempre ¿no? O sea, como que hay ahí alguna conexión, tal vez. Sí, exacto, por eso decía, al principio decía, no quiero tener nada que ver, sí, y después terminé bastante cerca, sí. Sí. Con lentes y VHS de por medio. Ok, sí. Es bien. ¿Y te arrepentís, Nico, de haber tomado ese camino? No, para nada. ¿Lo volverías a elegir? Sí, siempre. Fue la mejor decisión que tomé. Qué afortunado, ¿no? De que alguien viva de lo que le da placer, de lo que le gusta, que tan difícil es conseguirlo a veces. Sí, es difícil, ¿no? Es un rubro, el audiovisual en general, ni que hablar de lo que es la parte más periodística, crítica y demás, es un rubro bastante competitivo y que acá en Uruguay, por suerte, hace unos años ha crecido mucho, pero bueno, todavía es algo que está en proceso, pero es el sueño, ¿no? Cuando una persona se dedica al arte, creo en general, siempre apunta a vivir más de lo que ama, y a veces como que pone en un segundo plano las necesidades más económicas, que es algo que creo que sin duda también se tendría que evaluar de otro lado, ¿no? Ahí está. ¿Para qué medios estás escribiendo actualmente, Nico? Actualmente escribo para Montevideo Portal en lo que es el segmento cultural Latido Beat. Bien. Escribo para ahí, alguna nota que pueda surgir eventualmente para algún otro medio, pero mi principal... En la parte de escritura es ahí, digamos. Sí, bien notable. Y bueno, y después te queda muy poquito para recibirte de licenciado en Comunicación Audiovisual, ¿verdad? Exacto. ¿Eso lo estudiás en la ORT? Sí, exactamente. ¿Y cuánto lleva esa carrera? ¿Lleva mucho tiempo? Es una licenciatura de 4 años que bueno, obviamente dependiendo de lo que son las responsabilidades de cada uno y los tiempos de cada uno, pueden llevar
más o menos. Pero no menos de 4. Exacto, si todo sale bien, ya el año que viene estaría liquidando con todo para obtener el título. Mirá qué notable, Bien, qué bueno bien eso, ahí. qué bien. ¿Cómo es un día de Nicolás viviendo del arte, esto. viviendo de esto? Y todo se resume al cine, en ese sentido, al cine y a la televisión. Un día ideal es buscar algo para ver en la tele, buscar Pero algo en la cartelera. vamos un poco más a lo cotidiano. Nicolás se levanta. ¿Usted quiere saber a qué hora se levanta Nicolás, por ejemplo? Yo quiero saber todo, señor. Nicolás se levanta, desayunás, chile en tu casa, mirás, ahí va, ahí. Desde ese lado. Sí, desde el lado más, más ¿no? humano. Más humano. Bien, no, soy una persona que de madrugar difícilmente pueda madrugar. Pero qué divino. Mi vida comienza sobre todo a la hora del almuerzo y bueno, ahí empieza como todo ese proceso, ¿no? Como de scouting, de qué ver, de novedades que hayan en cartelera, en streaming, obviamente con esto de ser crítico, trabajar para prensa, se reciben muchas invitaciones a van premiers, funciones de prensa de películas que todavía no están estrenadas. Uh-huh. Se reciben muchas películas para ver, o sea, vía online por links. Aparte de eso, a principios de este año quedé seleccionado para ser votante internacional de los Golden Globes. Entonces se me mandan muchas películas para que se vayan evaluando para la próxima. Claro. Entonces, bueno, la realidad es que todo gira un poco en torno a eso y nada, siempre intentando que eso forme un poco parte del día a día. Claro, y tenés que tener disponibilidad para eso. Exactamente, sí, porque es su trabajo. Exacto. Y cuando mirás películas, ¿cómo haces una reseña? ¿La escribís en la computadora? ¿Te gusta sacar apuntes manualmente? ¿Te quedan en la retina y en la mente? ¿Cómo es? Depende mucho del ámbito, ¿no? Cuando uno va, por ejemplo, a un festival que quizás estás viendo, o sea, 3, 4, 5 películas por día, una seguida atrás de la otra, es muy difícil retener toda esa información que estás viendo en la mente y quizás sí siempre tenés como una libretita a mano para ir anotando conceptos, ideas que quieras tratar. Si vas a por ejemplo, a veces yo voy a funciones de prensa o a ver películas ya sabiendo que voy a reseñar esa película. Okay. Entonces ahí ya es como vas con otra mente. Y bueno, y después está como una lucha que creo que tenemos todos los que estudiamos cine, audiovisual, ni que hablar los que se dedican a la prensa y a la crítica, que es poder ver una película desde el lado de espectador, ¿no? Como a disfrutarla. Eso se hace, a veces se hace un poco cuesta arriba, porque la estás desmenuzando a medida que la estás viendo. Como que desaprendés a ver una película desde el lado del ocio, ¿no? Desde el lado de, yo llego a casa, estoy cansada, quiero despejar la mente y quiero ver algo que me distienda, que no de disfrute, o sea, exacto. Ya no es tanto no es por placer, ya es loco, porque lo que te gusta hacer deja de ser como... Se vuelve un trabajo, ¿no? Y a todos nos cuesta dejar el trabajo en el trabajo cuando lo llevamos a nuestras casas, pero es algo que nada, que se busca la manera y se hace, se logra. ¿Cómo se mira una película que ya entendés que no te gustó, pero que la tenés que terminar de ver? O sea, tú decís cuando yo empiezo a ver una película y digo, no me está gustando. Bajó la mitad, suponete, claro, se me hizo muy pesada, no quiero, me niego, ¿no? Sí, como esa materia que uno no quiere rendir y la deja para el final. ¿Cómo se hace? Bueno, ahí hay un tema que es la postura del crítico y la visión que tiene el crítico de su trabajo y de qué puede hacer. Obviamente al crítico se lo relaciona mucho con la crítica negativa de una película, totalmente, ¿no? La palabra crítica tiene como una connotación negativa. Sí, total. Yo quizás por tener como esta formación también desde el otro lado, de aspirar a ser, o sea, director, guionista y demás, si una película no me está gustando, incluso así intento encontrarle quizás no las cosas buenas, porque realmente me puede parecer que capaz que no las tiene, pero sí el por qué, o sea, por qué esta película está hecha de la manera que está hecha. Claro. Por qué está filmada así, por qué está planteada de esta manera. Un poco la justificación, ¿no? Exacto, el lado bueno de... Sí, no sé si es tanto el lado bueno, porque a veces te pasa que terminás de ver una película y realmente decís, bueno, no me gustó. No me gustó, pero siempre creo que parte del trabajo del crítico, antes de
de ponerse en una postura de decir esto es horrible y ya Claro. está. Es intentar entenderlo, bueno, es horrible, pero ¿por qué? Y también evaluar otras cosas. Si vos vas a una sala de cine como espectador y tenés 300 personas más alrededor tuyo, y vos estás viendo la película y a vos no te está gustando, pero vos estás viendo en el resto de la gente la reacción, o simplemente Claro. por el hecho de, no sé, entrar a redes sociales, ver como que la película está teniendo una aceptación positiva. Sí. Está bueno que el trabajo del crítico sea evaluar el porqué de eso. Capaz Claro. que a mí no me gusta, pero Claro. ¿por qué funciona tanto para el público? Exactamente. ¿Tu trabajo es solo en ámbito de películas o entran series ya? Porque... Entran series y televisión también. Ajá. Hoy eso es una línea que, sobre todo con lo que fue el streaming, primero obviamente la televisión por cable, pero después sobre todo las plataformas de streaming se desdibujó mucho, ¿no? Claro. De hecho, por ejemplo, en los Golden Globes es una ceremonia que premia cine y televisión. A Ahí nosotros está. nos llegan películas por adelantado, pero también nos llegan episodios de series y demás. El concepto sigue siendo crítico de cine, pero es un poco más abarcativo. Engloba varias cosas, Sí. digamos. Se abrió un poquito la idea de Sí. películas, series y cosas así. Exacto. Y bueno, ves con toda la red que hay muchas series justamente. Sí. No sé si es por una cuestión de tiempo también, puede ser de la gente que mira. Yo creo que la serie permite otras cosas y más como están, diseñadas y guionadas las series hoy en día, que es vos podés ver un capítulo y si no te gusta lo sacás o no ves el siguiente. La película como que te ata a vos la empezaste y la tenés que terminar. El capítulo te permite como cierta libertad como espectador y aparte juega mucho la serie con lo que es el término de cliffhanger, ¿no? Ese capítulo que te deja esperando, bueno, qué va a Sí. seguir. Igual, Nico, yo, ¿sabes lo que pienso respecto? Y es un pensamiento mío porque no estudié esto, pero sí, desde mi sentido común, por ejemplo, esto que decide las películas de empezar y terminar, a mí me pasa de que, bueno, con las plataformas que hay, por ejemplo, Netflix, puedo tomar a una película como tomo una serie. Quiere decir, yo empiezo una película, me surgió algo, le puedo poner pausa y la sigo, la retomo después. Entonces también el formato película, quieras o no, en tiempos se está convirtiendo en formato serie también, ¿no? Sí, exacto. Y eso, desde mi punto de vista, para la línea que separa lo que es el cine de la televisión, y en televisión entra todo esto que es el streaming, porque, es el formato televisivo llevado al internet. Para mí es un problema, porque son cosas que no es lo mismo escribir una película que Es una como serie. un choque de intereses. Sí, exacto. Y es eso, la película está diseñada para que idealmente, desde su concepción, para que la persona se siente en una sala de cine en determinadas condiciones, con las luces apagadas, un sonido envolvente, una pantalla que te permita solo concentrarte en eso, que la luz sea proyectada y no reflejada, que es lo que hace la televisión, y hay toda una experiencia detrás de eso que se pierde cuando una persona ve una película en streaming, que a veces es inevitable, y la pandemia cambió mucho eso. Claro. Las películas empezaron a ser producidas y estrenadas directamente en streaming o al mismo tiempo se estrenan en salas de cine. Exactamente. Sí. A mí me pasa que veo un poco que, y esto es un pensamiento, todo lo que voy a decir ahora, señor, es de sentido común y personal. Perfecto. A mí me pasa mucho de que con las series, creo que es un modo de producir, y esto creo porque no tengo la fuente, pero es un modo de producir muy redituable, me parece, y eso hace de que, bueno, una serie fue redituable y te sacamos la segunda temporada, y la tercera temporada, y la cuarta temporada, y la quinta temporada. Y llega un momento que pierde la magia también, como eso, ¿no? Como se empieza a desvalorizar la cuestión, porque es como, bueno, de tanto sacarle provecho a la cuestión, ya perdió la magia. Yo, por ejemplo, llego a una segunda temporada y la tercera ya no la miro. Ya no me dan Claro. ganas de mirarla. Como ya está, siempre lo mismo, la historia repetida, le cambian no sé qué, es como... Bueno, Sí. por lo menos llegué a ser la tercera temporada. Yo cuando veo serie más de 8 o 10 capítulos, si no, no es para mí, porque no me banco de estar 3 meses viendo la misma cosa. Sí.
No. Bueno, hoy por hoy la tendencia también es hacerlas más pequeñas, ¿no? En cuanto a capítulos se refiere, entonces muchas veces la podés terminar antes, ¿no? Es que ha cambiado mucho de lo que era la serie que se emitía por televisión por cable a lo que es la serie de streaming. Si nosotros nos remontamos a quizás, no sé, no tantos años atrás, 2010, y las series que estábamos acostumbrados a ver eran series de episodios de 50, 60 minutos, temporadas de 25 capítulos, y que aparte tenías que esperar semana a semana para que se fueran emitiendo. Sí. Que eso es algo que hoy en día hay algunas series que lo siguen manteniendo. HBO con sus series lo sigue haciendo, con, no sé, hablar Game of Thrones, por ejemplo. Disney, o sea, vos tenés que estar esperando a que llegue eso, pero es como un formato que cada vez se pierde más, y es una lástima porque en realidad genera esa semana que vos tenías que esperar antes, genera toda una cuestión de charla sobre la serie, de un boca a boca, de vos quedarte pensando, bueno, ¿con qué me voy a encontrar? Como de la expectativa, que hoy en día es eso, digo, no te gustó, lo sacaste y capaz que te perdiste algo que estaba buenísimo. Uh-huh. Y sí, ni que hablar que es un modo de producción que cada día se explota más, y a veces también por eso trae tantos problemas para lo que es la industria, ¿no? ¿Y de la cantidad qué opinas? De la cantidad que antes, por ejemplo, series como Friends, por ejemplo, una sitcom, ¿no? Pasaban los 20 episodios por temporada. Ahora hay series comunes y corrientes que entre 7 y 10 episodios máximo, no te lo pasan de ahí. Exacto. Sí. Y también eso yo creo que va de la mano de intentar adaptarse como a un esquema más cinematográfico, si se quiere, en cuestiones de producción, y eso implica más plata. Entonces obviamente vos tenés, menos posibilidad de hacer menos capítulos porque tenés que invertir más en esos capítulos. Si es eso, se ha vuelto algo que realmente es... Yo creo que está justificado más desde un lado económico que de otro. Exactamente. Y que creo que, en mi opinión, lo que digo también es en mi opinión, daña un poco al contenido en sí, al producto. Totalmente. Bien. Nico, y como director y guionista, en el 2020 fue que empezaste a hacer tu propio camino, digamos. Sí, fue más o menos por ahí, todavía como estudiante, claramente, más allá de ser egresado de la UTU, y acá en Uruguay, cuando uno quiere abrirse como ese camino, lo hace a través de lo que son los cortometrajes, ¿no? Uh-huh. Uruguay es un país que produce cortos a muy gran escala, y es uno de los formatos que más se ve, y que, si bien no necesariamente es así, pero que son como el currículum del futuro director de cine de largometrajes, ¿no? Lo que se entiende como película. Bien. Como que hay que pasar por ahí, ¿no? Exacto. Generalmente pasa, de hecho, al estar inevitablemente en una escuela de cine, sea la Tecnicatura, sea la escuela de cine o lo que sea, vos te vas curtiendo a medida que vas haciendo cortos y vas filmando. Y sí, en 2020 empecé haciendo como algunos cortitos muy breves, chicos, uh-huh, con compañeros de facultad y demás. Y bueno, después hice un documental y después un cortometraje que ahora está en lo que es la etapa de distribución. Ajá, perfecto. Creo que el operador tiene por ahí, si no me equivoco. El operador nuestro, viste que es completo, ¿no? Sí. Es completo, completazo. Tiene, mirá, por ahí nos va poniendo, para los que nos siguen a través de YouTube. Este fue un documental, ¿verdad? Ese fue un documental que fue hecho en el marco de una materia de la facultad de documental social, y era un documental que codirigí con Juan, un amigo, y qué bueno, que básicamente lo que intentaba era un retrato de la comunidad charrúa hoy en día en Uruguay, que increíblemente, para lo que se nos enseña en la escuela, que básicamente es ese discurso de a los charrúas los mataron a todos. No es así, todavía hay descendientes que siguen luchando, sobre todo por lo que es la reivindicación de la matanza de Salsipuedes, de su lugar como parte de la sociedad, y ni que hablar de ciertas cuestiones políticas, la imagen de Rivera como ídolo, si se quiere, y demás, y fue un documental sobre eso, enfocado en jóvenes que desde lo cultural, la música y demás intentaban reivindicar un poco ese lugar. Qué notable.
Impecable. Bueno, así que, mira, ahí tenemos otro que nos pone el operador. ¿Este es el último que hiciste? Ese es el último que hice, que de hecho aparece el nombre ahí de mi compañero a la derecha de Dante, que tuvo una participación en el corto también. Es verdad, pensé que ibas a decir de Augusto, que estuvo acá. ¿Se También, acuerda que estuvo invitado usted, Franchute? ¿Se acuerda de Augusto? Sí. Hace 2 semanas, Nadia, vos te lo perdiste. Estuvo Yo me lo acá, en perdí. este mismo lugar. Pero Exacto. qué cosa, El che. protagonista ahí de ese corto, de Nico Medina, Augusto crack. Gordillo. Le mandamos un saludo si nos está viendo, porque Claro. sabía que venías, ¿eh? Sí, sí, sí. Así que bueno. Yo lo estuve viendo también cuando... Ah, cuando notable, estuvo, así que notable. sí. Este fue en el 2022. Este lo hicimos en 2022 en lo que era el marco del taller de ficción de la Universidad de Dort, que es un taller que está muy bueno porque lo que hace es emular como el proceso de cuando uno quiere hacer un corto a nivel profesional, presentarse un fondo, armar proyectos, competir contra otros. En este caso éramos un grupo de 30 estudiantes y los proyectos que quedaban seleccionados eran 4. Entonces digo, bueno, era intentar competir desde el lugar más sano para hacer el mejor proyecto para que se pudiera hacer. Y bueno, en este caso yo tuve la suerte que el mío, el que yo propuse, que escribí, fuera uno de los elegidos. Y automáticamente, por la modalidad de la materia, si tú lo escribís, también lo tenés que dirigir. Ah, bien, bien, Y perfecto. después toda la parte de bueno, financiarlo nosotros, buscar de dónde sacamos la financiación, o sea, todo buscando que sea un esquema lo más profesional posible. Lo más profesional, pero a la uruguaya, siempre a Exacto. pulmón, Sí. ¿no? Sí, claro. Pero Sí. sabe que... No a la francesa, a la ¿Sabe uruguaya. que para mí el formato a la uruguaya en todos los aspectos, ¿no? En el deporte también sucede. Después, cuando salen estos chicos a las Europas, a los primeros mundos, salen mucho mejor preparados porque tienen mucho más herramientas, mucho más sentido común para revolverse y poder lucirse como le pasa acá a nuestro amigo Nico. Sí, sí, totalmente. Coincido. De hecho, hablando hace un tiempo en una entrevista con Fede Álvarez, que debe ser de los directores uruguayos, es como el director de Hollywood, ¿no? O sea, Ajá. el director de el remake de Posesión Infernal, No Respires 1 y 2, ahora está por dirigir la secuela de Alien. O sea, es un tipo que realmente salió de Uruguay pero se despegó. Y la otra vuelta, hablando en una entrevista por una serie que él había hecho, decía como que es eso que te fuerza de acá de hacer todo como atarlo con alambre y como con lo que tenés a mano, Tal cual. te lleva a que si vos vas a un esquema más grande quizás lo optimizás mucho porque entendés cómo hacer lo que tenés que hacer y cómo contar una historia con los recursos que tenés a mano. Exactamente. Y sí, y sucede mucho. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Bien, notable, notable. Mirá, ahí está el otro, que este fue el Bueno. primero, ¿no? Si no me equivoco. Este fue el primero que lo Con este hicimos. arrancaste, digamos. Claro, este en realidad surge como el Festival de Cine de Tours, que se da todos los años. Sí. Propone todos los años una consigna que es de realizar cortometrajes con poco tiempo de anticipación. En este caso la consigna era arroyos en una toma. Tenías que escribir y guionar y filmar un cortometraje en una sola toma, o sea, sin un corte en la cámara, y presentarlo. Vos lo presentabas y si quedaba dentro de los seleccionados se exhibía como parte Mirá, qué del interesante. festival. Entonces también es como un desafío, se llama así, que está bueno porque contás con poco tiempo para hacerlo y lo mismo te va como curtiendo a, bueno, qué tengo a mano para poder hacer esto, cómo lo gestiono, cómo cuento la historia de la mejor manera en poco tiempo y con lo que tengo a disposición. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, vamos a hacer una pequeña tanda comercial. Quédense con nosotros y al regreso seguimos conversando más con Nico Medina, ¿sí? Ya volvemos. Muy bien, 19:33 en toda la República Oriental del Uruguay. Seguimos conversando con Nico Medina. Y bueno, hace relativamente poco tiempo, este caballero que está acá, a la derecha de la imagen, a mi izquierda, estuvo invitado, ¿no?, a participar en el que es el Festival de Cannes, Franchute, nada más ni nada menos. Nada más y nada menos. Fue en una representación de Uruguay, si bien Uruguay directamente, y ahí me apoyo en vos, me podrás corregir, no tenía películas, si vamos al caso, sí coproducción, alguna cosita, eso ahora nos va a contar Nico, pero bueno, estuvo representado Uruguay, Uruguay estuvo representado en Cannes,
Y bueno, y acá vamos a hablar con él, que estuvo ahí, que lo vivió, que estuvo en la alfombra, que miró películas, que disfrutó, que se codió con los mejores y que vio mucha gente por él admirada, me imagino, ni que hablar, ¿no? Y gente grosa también admirada por la gente, ¿no? Lo que son actores, actrices y eso. ¿Cómo estuvo esa experiencia, Nico? Contanos. Y fue bastante como surreal, ¿no? Digo, al principio fue como abrumadora. Para mí, aparte de ser el primer festival internacional al que iba, era como mi primer viaje grande. Entonces como que venía con una mochila de preocupaciones y cosas que cuando llegué allá fue como bastante abrumador, ¿no? Y uno cuando va a festivales así, sobre todo por lo que fui conociendo de Cannes, es que va a hacer una cosa, o vas como periodista a hacer entrevistas, o vas como crítico a ver películas y luego reseñarlas, o vas como jurado a evaluar las películas y demás, si tenés la oportunidad, o vas también a lo que es el sector de industria, con proyectos a intentar venderlos, distribuirlos o lo que sea. Y yo, sin ser esa última parte de industria, fui, sin saber, a intentar hacer todo. Fui a hacer entrevistas, a mirar películas, fui como jurado. El tipo estaba en Disney. Claro. O sea, quería subirse a todos los juegos. Claro, ¿no? O sea, dormía pocas horas y nada, y era como... o sea, cuando estando ahí te das cuenta que realmente cuando... O sea, otros colegas me decían, no, sí, no, yo vengo solo a hacer entrevistas. Y lo entendés porque es todo, o sea, son 2 semanas que son agotadoras, con funciones que empiezan desde las 9 de la mañana y terminan a las 11 de la noche, una tras de la otra. Ahí vos estabas complicada, la de las 9 de la mañana estaba complicada. Sí. A mí pónganme en vespertina nocturna. Y aparte tenía ya acuerdos que había hecho desde acá de, bueno, hacer determinadas entrevistas, otras que iban surgiendo cuando estaba allá. Y ni que hablar de la responsabilidad principal que tenía, que era que yo iba como jurado en representación de la Federación de Prensa de Uruguay y de la Federación de Prensa de FIPRESI. Mirá. Entonces fue como bastante abrumador. Fue una experiencia buenísima y que me encantaría volver a repetir. Pero la próxima vez capaz que ya voy como más... Con esa experiencia de ya haberlo vivido, de sí. decir, bueno, me dedico a esto y esto. Vengo a ver películas, ¿viste? Por ejemplo. Sí, claro. Está. Sí, bueno, eso se aprende muchas veces sobre la marcha, ¿no? Como decimos. Sí. Y son experiencias muy intensas. Además que a un ritmo... Sí. Cansador totalmente, ni que hablar. Cansador, obviamente, digo, todo en otro idioma. El inglés es el idioma que se maneja como neutral, al ser un lugar que recibe gente de todo el mundo. Pero a su vez también tenés, como, obviamente, por el lugar geográfico, una carga de francés muy importante. Yo francés no sabía nada más que... Todavía. Claro. Oui, merci, y no mucho más. Entonces es intenso y todo lo que tiene el lugar. O sea, Cannes es un lugar precioso que, o sea, estás yendo de una sala a la otra o yendo a una entrevista y decís, che, pero yo también me gustaría como disfrutar un poco, pero claro. A fin de cuentas fue tomarlo como un trabajo y intentar cumplir con todo. Igual por disfrutarlo, realmente hay que tener un par de billetes, ¿eh? Sí. Porque la Rambla, como dirían acá, está muy linda, pero qué lindo después son los restaurantes que hay, los hoteles. Claro. Tal cual. Ahí va. ¿Cómo lo viste a Cannes? ¿Cómo lo viste? ¿Fue como te lo imaginabas o qué? ¿O te sorprendió? En cuanto a la ciudad en sí me refiero, ¿no? La ciudad me sorprendió mucho. No sabía muy bien, digo, más allá de fotos, videos que uno ve de las alfombras rojas y eso, con qué te vas a encontrar, pero la verdad que es un lugar muy lindo, es muy multicultural y eso también está bueno. Y más en ese momento, o sea, tenés gente de todo el mundo, entonces puedes interactuar con... personas que quizás tienen un punto de vista sobre lo que estás haciendo ahí, que es ver cine y hablar sobre cine muy distinto al tuyo, porque están formados desde una cultura distinta. Y la ciudad, como dice acá el hombre, tal cual, necesitas más que un par de billetes, diría yo, para estar cómodo. Pero también sabiendo, creo yo, que el festival recibe tanta gente y que, como decía al principio, la labor del crítico no necesariamente es algo bien remunerado. Tenés opciones para
para moverte No, hay opciones. de manera... Pero cuando estás ahí alrededor de toda la gente esta, o sea, me gustaría probar una copita de champán. Pero Sí. la botella vale 1.500, 2.000 euros. Sí. Nos quedamos con ¿Qué la te muestra parece? gratis. Sí, claro, seguro. No, hay que estar preparado para todo. Hay que Exacto. hacerle frente a lo que venga. Exacto. Así que fue una experiencia cansadora por todo lo que te tocó, pero linda y... Sí, fue preciosa, digo, y la verdad que es como te digo, es algo que te queda por varios lados, ¿no? O sea, estás 2 semanas compartiendo con gente, en mi caso con cojurados, o lo que sea que vas, entablando un vínculo, y que cuando te vas te dicen, bueno, gente con más experiencia, en mi caso era la primera que iba, y que me decían, bueno, nos vemos el año que viene, o capaz que te decían, nos vemos en el Festival de Venecia, que era en unos meses. Claro. Y vos te quedás como, bueno, Claro. Y vos te quedás Bueno, como, sí, che, nos vemos. soy uruguayo. claro, ¿te acordás que vengo de Uruguay? No. Che, Claro. eras de los más jóvenes, ¿no? Sí, Me imaginé, sí. en el jurado, de hecho, éramos un par que éramos menores de 30, pero sí, por lo que hablé con la presidenta también de los más jóvenes que habían ido a Cannes como jurados, o sea, Claro. no es algo que se dé generalmente, se buscan como jurados o periodistas o críticos con una trayectoria y una experiencia mucho más amplia. Claro. Yo creo que vas a volver a ir, ¿no? Y que esta vuelta te va a permitir disfrutar, porque claro, ya tener la experiencia, decís, bueno, ahora me voy a relajar más y voy a hacer lo que tengo que hacer, como distribuir mejor tu energía. Era como mucha información en tu cabeza y Sí. y en tus emociones que no Tal cual. te trabaron ahí, pero... Sí, tal al cual, fin. pero salió bien y la verdad es eso. Yo, o sea, pude cumplir mal o bien con todo lo que me había ¿Alguien te está propuesto. evaluando a vos? como jurado. No, la gente. La gente, nada como más el ni nada festival. menos. Ahí va. Claro, el resto de los... O sea, Cannes es un festival que en sí es exclusivo para la prensa, Claro. salvo algunos cupos que hay para bueno, estudiantes de cine y demás. Y claro, los que te están juzgando a vos son los que ven, bueno, ahora a quién le dieron el premio y... Claro, porque siempre me pregunto, ¿quién elige a quien juzga en definitiva, ¿no? ¿Quién es el jurado del jurado? Bueno, en este caso, yo al ir como parte, o sea, yo fui como jurado de la Federación de Prensa, de FIPRESI. FIPRESI, digamos, integra a todas las asociaciones nacionales de cada país de críticos, y lo que se hace es, bueno, quien está interesado en determinados festivales, se envía un comunicado, bueno, estos son los festivales que están buscando jurado FIPRESI. Quien se quiere postular se postula por su país, queda luego de una preselección, selecciona por el país y ahí se envía la postulación formal a FIPRESI y FIPRESI, los directivos de FIPRESI, quienes eligen, bueno, este jurado va a estar integrado por fulano, mengano, sultano. Bien. Que este año, por lo que yo había charlado con la presidenta de FIPRESI allá, lo que querían era como justamente que fueran perfiles distintos, ¿no? Gente con más experiencia, gente con menos Claro. experiencia, gente más joven, gente, o Claro. sea, para tener diferentes puntos de vista y que realmente la función de Que sea de jurar, enriquecedor. sí, y que sea es eso, un debate, porque si vos tenés y no sé, en un jurado 3 personas del mismo país, que más o menos de Sí, la misma claro. escuela, y va a ser esto muy fácil, y la instancia divertida de ser jurado también es como eso, el debate Exacto. con tus compañeros. Nico, de manera brevemente te pido que cuentes 2 anécdotas, en este caso con Harrison Ford, nada más ni nada menos, y con la querida por todos los uruguayos Esther sin H Espósito. Bueno. De manera brevemente, porque el tiempo es tirano en Sí, radio sí, y en sí. televisión, vos lo sabés, así que adelante. Bueno, no, con Harrison Ford, por suerte, desde acá de Uruguay, yo había hecho el contacto a través de la distribuidora de Disney en Uruguay con Marina Núñez, el contacto para ver si podíamos acceder a alguna entrevista a Disney. Obviamente tenía un montón de películas que iban a distribuir a futuro y bueno, y empezó esa como lucha de ver si había algún cupo para algún uruguayo. Y un día Marina me escribe y me dice: Nico, ¿podés ver Indiana Jones mañana? Yo le dije: mirá, puedo, pero no hay funciones, no hay nada. Me dice: no te preocupes, te mando los datos. Me dijeron: a tal hora estate en tal dirección. Opa.
llegué a esa dirección, alejada parte del centro. Llego a esa dirección y veo que habían como otro grupo de periodistas y me acerco, che, ¿están ustedes acá por...? Y automáticamente todos me dicen, shh. Y me dicen, no, como en el club de la pelea, la primera regla de las funciones secretas es que no se habla de las funciones secretas. ¿Qué pasa? Son funciones que se hacen antes del estreno oficial de la película. Y bueno, ahí llegan algunos periodistas más, nos trasladan en unas camionetas negras polarizadas a... No te puedo creer, ¿En serio? O sea, ¿en serio? Ah. Claro, pasa que uno no se da cuenta de que hay millones de millones en juego, ¿no? Exacto. Dice una peli, no, Sí. para. ¡Qué peli! Y nos llevan a una sala que no era de las del festival, alejada a ver la película, firmando un embargo de que no podíamos hablar bajo ningún concepto hasta determinada fecha. Y después nos llega un mail que dice, bueno, tenés en lo que son los hoteles más prestigiosos de allá, que estar mañana a tal hora para entrevistar y te mandan un listado. Y a mí me habían mandado, bueno, era por Indiana Jones, obviamente la entrevista, con Harrison Ford, James Mangold, el director, Mads Mikkelsen y Boyd Holbrook también, o sea, coprotagonistas, y otro de los, Ethan Isidore, otro actor más. Qué divino. Nada, llego al hotel. Ya cuando entré al hotel, ahí es que ves el Cannes ese del que hablábamos, ¿no? Esos hoteles que son, decís cuánto saldrá una noche acá. Y bueno, y tenían un piso todo reservado para la entrevista, para las entrevistas. Y bueno, en mi caso fue... nos agarraron a un grupito de 4 creo que éramos periodistas, y nos hicieron pasar a una habitación de hotel, y llegué y en la habitación estaba Harrison Ford. Enseguida llegó el director de la peli y nada, y ahí la anécdota que te puedo contar es que era eso, como surreal, ¿no? Sí, eso, o sea, tenía uno de los ídolos de mi infancia enfrente mío y le tenía que hacer preguntas. ¿Qué le parió? Y después aparte se iban ellos dos y entraban los otros dos y todo así, y fue algo, o sea, intenso, pero que estuvo buenísimo, porque te das cuenta que siempre en la instancia de entrevista te das cuenta que detrás del actor, de la estrella, de lo que sea, hay una persona que está dispuesta a escucharte, a responderte, y que en realidad fueron todos muy, muy buena onda y muy amigables, incluso sabiendo que ellos seguramente estaban desde las 9 de la mañana dando entrevistas, no Sí, es que era la total. única. Ahí va. Pero sí. ¿Y con Esther? Y con Esther lo que pasó fue que a mí me invitaron a una fiesta de Movie, la plataforma de streaming que se dedica como a cine independiente, como cine más curado si se quiere, que ellos hacían una fiesta en la playa para bueno, periodistas, invitados. Me llega la invitación, voy, y cuando llego veo que estaba el elenco de una película en la que actuaba Esther Espósito, Perdidos en la Noche se llama, de Amate Escalante, una película mexicana. Y yo empecé a pispear, bueno, estará Esther Espósito por ahí, ¿no? Siempre con mucho respeto, porque cuando uno está ahí te das cuenta que esa gente, más allá de estar en una fiesta, lo decía, está trabajando. Y vos también. Entonces, como eso de que uno dice Claro. ir y sacarse fotos. No es la famosa Claro. recorrida de boliche, ¿me Claro. explico? Además, el No, respeto no, es señor. como el dólar. Tiene valor en todos lados. Ay, Dios mío. Y bueno, yo la admiro mucho como actriz a Esther Espósito, y en un momento la veo llegar, y al principio obviamente es eso, digo, como con ese miedo de decir, me acerco o no me acerco. Obviamente tenía seguridad, la chica, todo, o sea, es Claro. necesario. Y se estaba por terminar la fiesta y yo me acerco al resto del elenco. En un momento ya se va y me acerco al resto del elenco, con los cuales me sentía más cómodo porque eran como actores primerizos y demás. Bien. Y les digo, che, ustedes son del elenco de tal peli, bueno, felicitaciones, no sé qué. Nos ponemos a charlar, justo ahí como que se empieza a terminar la fiesta, pero yo quedo dentro de ese grupo y quedo en un momento al lado de ella. Pero es eso, yo como que no quería faltarle el respeto, ni presionarla, ni nada. Entonces veo que estaba el guardaespaldas de ella al lado y le digo, che, ¿le podré pedir para tomarme una foto con ella? Y me dice, pues pregúntale tú. Como diciendo, claro. Joder. Entonces, bueno, le pregunto, y ya cuando le digo, hola Esther, como que reconoce el tono de voz,
Y me dice, Esther, argentino, no, uruguayo. Y ahí fue como que se... Entraste con somos un los punto a más, favor. chicos, claro. los uruguayos somos un amor de pero personas. recordemos para la gente, porque no todo el mundo lo sabe, que su pareja es uruguaya. Claro. Ahí está. Exacto. Y bueno, le pido si nos podemos sacar una foto, lo mismo, la felicito por la película y claro, y después nos quedamos como, mientras nos íbamos, porque como digo, era la salida, durante un minuto charlando, era la primera vez en Cannes de los dos, digo... En común había. Había una cosa en común y tal, la verdad que muy simpática, muy amigable y... Notable, sí, Nico. esa Qué bueno, fue qué la- bueno. Bueno, podríamos seguir conversando, pero Eternamente, se nos fue el tiempo, se nos fue. Es Se más, nos estamos fue. pasados de tiempo, pero bueno, no sin antes queremos agradecerle a Nico Por favor. este momento que nos dedicó, que nos regaló. Fíjate, desde Cannes acá. De Cannes ¿A vos te parece? a Montevideo. ¿Qué te parece? A mediarte acá. Es que a mí me bueno, encanta Bueno. ser uruguaya porque somos chiquitos, pero de verdad estamos en todos lados. sí, en sí, todos lados. tal cual. Como la tal cual. Malagueña. Sí, sí. Sí, es así. Bueno, Nico, pero por haber venido, mirá, llevas este regalito de parte de al fondo de la derecha y gracias a medialunas calentitas, así que vas a poder ir a merendar, muchísimas porque vos sos de la tarde más que de la Sí, mañana. tal cual. Podés ir a merendar vos y alguien más, podés llevar a otra persona. Así que, Perfecto. bueno, vos verás a quién llevarás y notable, y que lo disfrutes, te vamos a hacer llegar el banner para que lo presentes ahí en Medialuna y Bueno. podés ir de parte de nosotros y es un gusto. Bueno, muchísimas Ok. gracias a ustedes. por Así que bueno, te invitarme. agradecemos, gracias por estar, por haber estado, esperemos que hayas pasado lindo y bueno, y que disfrutes después de este detalle, por haber venido acá a compartir con nosotros, un gusto enorme, ¿sí? Muchas gracias, un gusto para mí estar acá.